Un mito que hay que desmentir, de los muchos que voy a derrumbar a lo largo del reportaje, es que Fernando nació en un pueblito. Ese dato es incorrecto, porque nació el 1 de noviembre de 1960, pero en una marginada y diminuta ranchería que ni siquiera alcanza la categoría de pueblo, situada entre Ciudad Obregón, que está a 30 kilómetros, y de Navojoa, que está a 44 kilómetros. Se ubica en la región del Valle del Río Mayo, al sur del estado de Sonora, aquella ranchería llamada Etchohuaquila, que significa hecho flaco, por cierto. En el lejano 1979, cuando firmaron a Fernando los Dodgers, apenas tenía 250 habitantes, imagínate esto, y de acuerdo al último censo de población realizado en México, actualmente tiene unos 738 etchohuaquilenses. Una anécdota graciosa de Fernando Valenzuela es que en realidad su apodo de niño pues no era el Toro. ¿Sabes cómo le decían? Lo apodaban el Socoyote. Este término se usa popularmente en Sonora para referirse al hijo menor de una familia, que como tal lo era Fernando. Ya estando en grandes ligas con los Dodgers, los aficionados comparaban a Fernando con un toro de lidia por su corpulencia, estatura de 1,80 m y aquella mirada temeraria que no se achicaba ante nadie. Fue entonces cuando en 1981, un diario que se publicaba en forma vespertina entre semana y los fines de semana matutinamente, llamado Los Angeles Herald Examiner, lanzó una encuesta pues para decidir cómo querían apodarle los aficionados a Valenzuela. Y lógicamente, la gente votó por mucho el apodo del Toro. Y así se le quedó por siempre. Mismo apodo que después en México popularizaron en las transmisiones de los Dodgers por Televisa los legendarios cronistas Jorge el Sony Alarcón y Pedro el Mago Septién. Retornando a su infancia, Fernando era el menor de una familia de 12 hermanos. Su padre, Avelino Valenzuela, a quien por cierto poco le gustaba el béisbol, y su madre, Hermenegilda Anguamea, vivían como campesinos de escasos recursos en una modesta finca de adobe. Don Avelino no ganaba suficiente dinero de cultivar su tierra en el desértico campo de Sonora, donde le ayudaban sus hijos, incluyendo a Fernando. Por lo tanto, para mantener a su nutrida familia, también realizaba actividades de vaquero en otros ranchos. Las calles de Etchohuaquila en aquella década de los 60, en plena infancia de Valenzuela, eran de tierra, y el acceso a la ranchería era una brecha empedrada todavía. Aunque hoy en día, en pleno siglo XXI, ya hay carretera pavimentada para llegar a ella, como pueden observar, pero solamente contaba con una pequeña escuelita llamada Miguel Hidalgo en aquellos años. A ella asistían todos los niños de preescolar y primaria, donde Fernando cursó sus primeros estudios, aunque confesó que se saltaba las clases en la primaria porque prefería irse a jugar béisbol. De hecho, a Valenzuela le hubiera gustado ser maestro, pero solamente alcanzó el 5º grado de primaria, de acuerdo con lo publicado en la biografía escrita en inglés por Caroline Gleckner y Howard Schroeder en 1985. Ya siendo una estrella de los Dodgers y después de sus grandes éxitos en 1981, Fernando estudió y perfeccionó el inglés, el cual terminó hablando perfectamente bien. Volviendo a su escuela, aquella primaria y el béisbol eran cómplices perfectos para salirse de clases, porque resulta que a espaldas de la Miguel Hidalgo estaba aquel campo de béisbol en Etchohuaquila, donde Fernando pasaba horas jugando al béisbol. Evidentemente era un campo totalmente de tierra, sin líneas pintadas y mucho menos tenía gradas. Había solamente algunos troncos como este para sentarse y lo único que tenía era esa jaula de alambre detrás del home. Aunque las mejoras que impulsó Fernando a su tierra inmediatamente que subió a grandes ligas fueron conseguirles agua potable, alumbrado público, una casa de cultura y un estadio de béisbol que lleva su nombre. A sus padres les construyó una casa que era el sueño de su mamá, doña Hermenegilda. Fernando contrató al arquitecto Vladimiro Samaniego Valenzuela, oriundo de Empalme, Sonora, quien había construido la presidencia municipal de Navojoa. La nueva edificación de la casa de Valenzuela, fíjense bien, conservó su finca principal, ya que doña Hermenegilda no quería que la derrumbaran toda,
porque pues sentía nostalgia por aquel sitio donde nacieron sus 12 hijos, y alrededor de ella se construyeron nuevos espacios, como ven aquí en esta toma aérea, para sala comedor, cocina, despensa, 5 habitaciones, 3 baños, una sala de trofeos, obviamente donde están los de Fernando, y un corredor con un nicho para la Virgen de Guadalupe. Le costó, al final, la construcción a Fernando 3 millones de pesos. Don Avelino falleció lamentablemente en 1988, un pasaje que fue muy duro en la vida de Fernando, pero Valenzuela recibió mucho apoyo de todo México, en especial de sus amigos Julio César Chávez, el César del boxeo, y del cubano Mike Brito, quienes aparecieron en Ed Choaquila para darle el pésame.